que tiene uno rosa. ¿Se escucha más fuerte? Ya, ahora sí se escucha. Listo. Con este vamos a iniciar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión que son pláticas más cortas. Entonces, la primera está a cargo del doctor Hugo García Compiar, del Cinvestav. Y bueno, él nos va a hablar de Magnetic Quantum Hair from M-Theory. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quiero agradecer también a las organizadoras y los organizadores. Me cuesta mucho siempre decir las y los, pero está muy bien. Habría que practicarlo más seguido. Bueno, como dijeron, la charla es bastante corta, así que más bien lo que voy a hacer es darles una idea del trabajo que estoy realizando con mi estudiante, Julio César Sánchez, sobre este tema. La letra ya casi se parece mucho a la de Octavio Obregón, ¿verdad? Bueno, es bastante corta, así que básicamente son 5 puntos y son muy rápidos. La primera, una breve introducción. La segunda, el pelo cuántico, tanto eléctrico como magnético. Voy a hablar sobre qué es el pelo cuántico. Después, un trabajo que realizamos ya hace como 10 años más o menos, sobre la implementación del pelo cuántico la obtención más bien del pelo cuántico a partir de la teoría de cuerdas. Y el punto 4 es el nuevo, entonces aquí es donde es la parte nueva y finalmente las conclusiones. Bueno, como introducción podemos decir básicamente que la teoría de hoyos negros clásicos está más o menos hoy en día bien entendida gracias al trabajo muy intenso de muchísima gente, pero la parte cuántica todavía tiene bastantes retos, tanto conceptuales como técnicos. Entonces, por ejemplo, la idea de un hoyo negro, el horizonte de eventos, cuando el radio del horizonte, el radio de Schwarzschild, se acerca hacia el radio de Compton o la longitud de Planck, pues empiezan a aparecer fluctuaciones cuánticas del campo gravitacional y la noción de un horizonte así bien delineado pues ya no existe, ¿no? Existen otras cosas como el problema de la singularidad. También en el límite, cuando la longitud de Compton o de Planck, el radio de Schwarzschild se compara con la longitud de Planck, pues también la constante de acoplamiento se vuelve intensa, se vuelve del orden de 1 y ya no se puede usar teoría de perturbaciones. Otros problemas como el problema de la emisión de radiación Hawking partiendo de estados cuánticos puros, al final de la transición tiene una mezcla, o sea, una evolución cuántica no unitaria, ¿no? O el problema de la pérdida de información, etcétera. Hay bastantes retos. Entonces, de hecho, pues los hoyos negros que vamos a trabajar aquí son justamente hoyos negros pequeños, ¿no? Pequeñísimos, del orden de la radio del horizonte, del orden de la escala de Planck. Entonces, el pelo cuántico eléctrico, vamos a enfatizarlo. Uno puede partir de una teoría de Einstein con Maxwell, con campos escalares y un cierto potencial. Imaginen que la métrica de momento es Minkowski, entonces uno va a tener nada más la parte, toda la teoría definida en el espacio plano. Entonces es una teoría con campos de norma de tipo 1, con un potencial de norma, y 2 campos escalares cargados con respecto a 1, uno cargado con carga KE, donde KE es la carga de electrón, K es un número entero, y psi simplemente cargado con carga E.
Entonces, pues la acción lagrangiano que describe este sistema de acoplamiento es el acoplamiento mínimo de los dos campos y con un potencial de interacción, ¿no?, apropiado. Ok, entonces uno de los campos, imaginemos que sea phi, el campo que condensa, entonces adquiere un valor de expectación del vacío distinto de cero, y uno se rompe a ZK. ZK es un grupo finito de orden K, a través de un valor de expectación distinto de cero. Y este grupo llega a ser un grupo de gauge, o sea, no es una simetría global, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los grupos discretos como simetrías globales, ¿no? Pero este es de gauge, es un grupo finito, pero es de norma, es transformación en locales. Entonces, después de condensar, el valor de expectación llega a ser invariante, y para que sea invariante, la transformación de norma implica que lambda, que es el parámetro de la transformación, tiene que ser un número entero, n, multiplicado por 2pi sobre k por e. Aquí tanto n como k son enteros. Y phi resulta ser un invariante, ya no transforma con respecto al grupo remanente, pero sí transforma con respecto al grupo remanente como una raíz de la identidad, como raíz de la unidad. Entonces, este rompimiento de simetría lo que hace es producir un defecto topológico. Van a ser cuerdas estables, que son tubos de flujo magnético, van a ser cuerdas, pero como defectos topológicos, no cuerdas primordiales, y transverso a la cuerda, pues va a ser, se puede ver en este punto como un vórtice. La solución de este defecto topológico está a través del campo de norma y del campo escalar que produce la condensación. Entonces, en el phi va como el valor de expectación cuando R va a infinito, o sea, muy lejos del core de la cuerda, y va a ser igual a cero cuando R va igual a cero. Entonces, si B va a cero, significa que la simetría sobre la cuerda se va a restaurar, la simetría U1, pero fuera de la cuerda pues está rota manifiestamente. Entonces se puede calcular la solución para el campo el potencial de norma solamente sobrevive por simetría a la componente teta alrededor de la cuerda, y esta vale 1 sobre KE. Entonces el flujo se puede calcular y vale 2pi sobre KE, el flujo magnético a lo largo. Ahora, es una fase está perturbativa ¿por qué? Porque a través del rompimiento de simetría se puede probar que las correcciones, esto ocurre como un fenómeno clásico que no depende de H barra. Y por un lado, y por el otro, pues son defectos topológicos producidos por el rompimiento de simetría. Ahora, no, es perturbativo. No depende de H barra, pero bueno, no, sí depende de H barra, las correcciones, sí. El que no depende de H barra es el magnético, y ahorita voy para allá. Ok, entonces con estas soluciones lo que uno tiene es que si uno calcula la exponencial de esta integral, esto pues como A es un campo fraccional, va a tomar valores en ZK, es como una raíz de la unidad. Y se puede calcular justamente esta integral, y lo que resulta que es igual a, o sea, se puede usar el teorema de Stokes
módulo esté entero, lo cual es una señal, como vamos a ver ahorita rápidamente, de que hay un grupo, bueno, hay una torsión topológica presente en esta situación. Con eso se puede calcular la carga, y la carga resulta P, siendo un entero, módulo K. Entonces es una carga fraccional. Y la fase de este rompimiento resulta a través del mecanismo de Higgs, se llama fase de Higgs. Entonces, en este trabajo seminal de Coleman, Preskill y Wilczek, en el 92, ellos incorporaron el campo gravitacional a esta solución. Entonces, la cuerda la pusieron sobre el horizonte de eventos. Bueno, como es una solución fuera del horizonte, la que usaron, que fue Schwarzschild, entonces acercaron la cuerda lo más cerca posible, pero del lado externo, ¿no? Entonces, la cuerda como que está envolviendo al horizonte ahí con un factor de una regularización muy pequeña. Pero aquí se ve, esto le llamaron pelo cuántico. ¿Por qué? Porque esta situación que viene de escalares es compatible con el teorema de no pelo, porque es una cantidad topológica la que se obtiene, es una carga fraccional que es atribuible también al hoyo negro, o sea, aparte de los parámetros del hoyo negro, con la carga, la masa, el momento angular, etcétera, cantidades que se pueden medir infinito. Esta carga fraccional se puede medir por holonomía alrededor del hoyo negro. Entonces es una cantidad, es parte del pelo. Entonces a eso se le llama pelo cuántico. El pelo cuántico magnético, por otro lado, es la versión dual magnético de este sistema. Entonces lo que uno tiene aquí ahora es un tubo de flujo, pero eléctrico, no magnético, y lo que uno tiene aquí son las partículas que giran, bueno, que pueden construir partículas que pueden medir ese flujo a través de lazos cerrados alrededor de la cuerda. Pueden contener carga magnética. La vez pasada era al revés, ¿no? Esto tenía carga magnética, perdón, era un flujo magnético, y las partículas tenían carga eléctrica. Fraccional, pero carga eléctrica. Entonces acá es al revés, acá son monopolos magnéticos sensando tubos de flujo eléctrico. Como pasa en algunos modelos de quarks, 5 minutos. Sí, ya. Ok, bueno, es bastante, pero bueno, entonces hay una versión de pelo cuántico magnético, pero esta no viene de un rompimiento de simetría abeliano. Como es una fase de confinamiento, tiene que venir de Yang-Mills. Entonces esto es una fase que no se puede conectar directamente con el pelo cuántico eléctrico. Entonces, en este año, hace como 10 años, como dije, sacamos un paper del pelo cuántico cómo derivar el pelo cuántico eléctrico a partir de la teoría de cuerdas. Entonces, bueno, la idea así muy básica es construir soluciones de cuerdas, soluciones solitónicas, que otra gente lo hizo, en 10 dimensiones, y enrollar una parte, ocuparla en enrollar algo que se conoce, unos estados no perturbativos, que se conoce como de Branas, en ciclos de homología de espacios de Calabi-Yau. Dana mencionó estos espacios de Calabi-Yau hace rato, que tienen ciertas características, vienen caracterizados por formas invariantes, que se llaman de Kähler y Omega, y ellas son cerradas, ¿no? En el sentido matemático son formas cerradas, una 2 forma cerrada y una 3 forma cerrada compleja. Entonces con eso lograron, bueno, pues compactifican así
y obtienen un hoyo negro de Reiner Nostrum. Como es una compactificación supersimétrica, es una construcción también supersimétrica de soluciones de hoyos negros en teoría de cuerdas, que son supersimétricos con n igual a 2, entonces obtienen Reiner Nostrum, que es Reiner Nostrum extremo. Entonces, esto viene caracterizado por una masa y una carga. La masa está determinada por la tensión de las D3 branas enrollándose aquí, y la carga por la carga se llama de Ramón, que portan estas D branas. Hay una carga que se llama de Ramón, entonces se puede usar, y esos son parámetros, son propiedades del espacio interno, que no tiene que ver con el espacio-tiempo, sino el espacio auxiliar. Entonces, los parámetros de la teoría vienen de la geometría de estos espacios internos. Entonces, ya no me voy a los detalles, pero la masa viene de integrar esas formas en Y, un espacio de Calabi-Yau, etcétera. Y la carga también viene de la carga de Ramón. La presencia de flujos en 10 dimensiones produce a través de la derivada covariante un efecto de torsión geométrica. Esa torsión geométrica, me voy a ir muy rápido, ya no lo voy a mencionar, produce una generalización de los espacios de Calabi-Yau, porque esa produce una generalización geométrica de tal manera que las dos formas de Kähler y la tres forma holomorfa ya no son ceros, sino son estas cosas. Entonces se pueden elegir estas representaciones, estas Ws, son 5 representaciones de la torsión, perdón, de la torsión, y la torsión aparece justo en la derivada covariante. Entonces, se puede obtener toda una clasificación en base a estas representaciones de la torsión, o sea, de las representaciones irreducibles de la torsión, que se puede ver que es una dos forma. Entonces, la Calabi-Yau es cuando todas las 5 representaciones son cero, pero hay otros efectos que... Hay una en particular que se llama Hall-Flat, que cumple con esto, y lo que hace es que la tres forma holomorfa, la de forma de esta forma, donde K es un entero, y la dos forma de Kähler también la de forma así, es un entero. Entonces, si esto es así, entonces aparecen ciclos nuevos de homología de la Calabi-Yau que se llaman ciclos de torsión en 3 y 4 dimensiones. Y esos ciclos de torsión, o sea, aparte de los ciclos usuales de la Calabi-Yau, ya voy a cerrar, de la Calabi-Yau, aparte de esos ciclos que dan lugar al hoyo negro usual, a la solución de Reiner Nostrum extrema, aparecen esos nuevos ciclos de torsión, y de esos ciclos de torsión que están relacionados con grupos finitos, logramos en ese paper sacar el pelo cuántico eléctrico. Entonces, el pelo cuántico magnético, pues quedó abierta la pregunta desde ese tiempo, y uno puede partir de una teoría de bajas energías, de la llamada teoría M, que es esta supergravedad en 11 dimensiones, donde este objeto es una 4 forma, que es la derivada covariante, es la derivada de una 3 forma, y esta 3 forma produce una M2 brana, y su dual magnético produce una M5 brana. Entonces es como si fueran partículas y monopolos, ¿no? Entonces esta
pues hay una empresa desde hace muchos años, bueno, unos 10, 15 años, de compactificaciones de la teoría M sobre variedades de 7 dimensiones para llegar a 4, que son variedades, se llaman de holonomía G2. Entonces, es posible también resultados de Bryant y de Hitchin, Brian Hu, Hitchin y Salomon, donde es posible construir variedades G2 a partir de Calabi-Yau. Entonces, a través de un flujo hamiltoniano asociado con las Calabi-Yau, ¿no? Esta es la Calabi-Yau, entonces un flujo, un campo vectorial a lo largo produce una variedad de 7 dimensiones y esa es una variedad de holonomía G2. Los grupos de cohomología de variedades para estos casos de 7 dimensiones, Z, se pueden escribir en términos de los grupos de holonomía de las variedades de las Calabi-Yau. Entonces, nosotros, el trabajo que hicimos para el pelo cuántico eléctrico es en el contexto de la tipo 2B. A través de una dualidad, entonces aquí hay un Reiner-Nostrum y D3 sobre ciclos de Y. A través de una dualidad T me voy a una tipo 2A, ahora un Reiner-Nostrum, el resultado de la compactificación es Reiner-Nostrum, y a través de D4 sobre la misma variedad, o sea, D3 cambia a D4 porque la dualidad T es a lo largo de una de las coordenadas del espacio interno. Y esta de tipo 2A a la M-Theory es una dualidad S. Entonces, tanto esto como esto nos da el pelo cuántico magnético. Y la idea fue obtener de esto, compactificados, de obtener, enrollar M5 branas sobre ese tipo de variedades Z de holonomía G2. Entonces, esa fue la idea, y donde ahora, en lugar de la Calabi-Yau, ponemos una Hall-Flat y calcula, y entonces el enrollamiento de M5 branas en 4 ciclos de la G2 construida a través del flujo hamiltoniano me da lugar, o sea, quedan 2 coordenadas, el tiempo y otra, o sea, el resultado de esa compactificación a 4 son tubos de flujo, y justamente lo que tenemos aquí es una fase de confinamiento, es decir, flujo eléctrico estable y monopolos magnéticos producidos por... ahora, ya con esto me despido. La relación justamente entre la tipo 2A y la M-Theory es ver, bueno, la M-Theory esto es como la versión no perturbativa de esto. Entonces, en la versión perturbativa obtuvimos el pelo cuántico eléctrico, y en la no perturbativa el pelo cuántico magnético, ¿no? Esta cambia, la constante de acoplamiento aquí de 10 dimensiones se enciende como una dimensión adicional y produce una acción efectiva como la de supergravedad en 11 dimensiones. Entonces, hasta ahorita sería como un flujo eléctrico, como un pelo cuántico magnético, pero abeliano. Entonces, la idea de introducir grupos no abelianos es a través de tomar singularidades de la Calabi-Yau, singularidades cónicas, y aquí la presencia de D branas o de M branas sobre singularidades cónicas produce grupos de simetría no abelianas. Y ya, finalmente, esta es las conclusiones, y bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Una pregunta. Hola, estuvo muy interesante su plática. Me nació la curiosidad. Mencionó que este tratamiento está orientado, digamos, a agujeros negros en la escala planckiana, ¿no? Sí. ¿Existe una especie de
continuación clásica, digamos, si queremos salirnos de la escala planckiana a una escala observable, astrofísica, pero sin que haya una especie de gap, de tal forma que podamos, digamos, mapear estos observables cuánticas a algo clásico. No, el pelo cuántico es como propio de estas escalas. Por otras razones que no mencioné, es cuántico, ¿no? Es cuántico, y eso también se nota justamente en cuerdas. O sea, ahí hay más efectos que logramos obtener. Por ejemplo, estos ciclos de torsión producen, son estados que no son supersimétricos, pero son estables por el defecto topológico, pero pueden decaer, y ese decaimiento produce radiación Hawking. Y entonces está presente la radiación Hawking, es un indicativo de que hay un efecto cuántico. Entonces son cosas cuánticas. Un poquito en relación a lo que mencionaba al principio de que pues hay varias propiedades de la teoría, varias propiedades de los hoyos negros que cuánticamente no se entienden, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos que seguir. Agradecemos nuevamente al doctor Hugo. Muchas gracias.